Isto onoma tu patros kai tu huiu kai tu hagiu pneumatos. Amen. Juntos. Aleluya. Jesoteria kai gedoxa kai gedunamis tu theu gemon. Hoti alethinai kai dikaiai hai criseis autu. Aineite to theogemon, pantes hoi duloi autu, kai ho phobumenoi auton, hoi microi, kai hoi megaloi. Hallelujah. Hoti e basileusen Kyrios hotheos hemon, ho pantocraton, hairomen, kai agaliomen, kai dosomen, tendoxan auto. Hoti elfen hogamos tu arniu, kai hegune autu, hetoimasen heauten. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amén. Eta prima, introducción al participio. Todavía seguimos en la lección número 12, es una lección muy larga, como han visto hemos afrontado diversos temas, casi siempre todos han tenido que ver con declinaciones. Vimos la tercera declinación al inicio, una de los temas de la tercera declinación, luego vimos los adjetivos, una parte de ellos, y ya que hemos introducido la temática de los adjetivos, podemos también introducirnos en la temática de los participios, que es lo que yo pretendo hacer en el día de hoy. Antes de que lleguemos a trabajar en cómo construir participios e incluso cómo traducir participios en griego, es bueno que tratemos de acordarnos un poco de esto acá, en la lengua española, porque en español pues también existen los participios. Coloquemos un ejemplo, el verbo amar. El español me ofrece a mí dos posibilidades de participios, el participio que llamamos pasivo, es decir, amado, y el participio que llamamos activo, es decir, amante. Si yo, por ejemplo, utilizo la expresión o la frase el país amado o la esposa amante del marido, amado y amante parecen funcionar más como adjetivos. Observen, yo digo, ¿cómo es la esposa? Es amante del marido. ¿Cómo es el país? El país es amado. Y esos adjetivos, realmente participios, están concordando en caso, género y número con los sustantivos de esas frases. Por ejemplo, amado está en este caso concordando con el género masculino del país y amante, pues no podemos ver el femenino porque en este caso no existiría porque es solo una forma tanto para masculino como para femenino. Entonces, esposa, amante significaría en este caso también una concordancia con esposa. Y están en posición amado y amante, están en posición de calificar aquellos términos país y esposa. Entonces, fíjense que aunque estamos diciendo calificar y que eso es lenguaje propio del adjetivo, lo estamos en este caso utilizando aquí para lo que nosotros llamamos los participios. Participio es una forma verbal, es verdad, pero es una forma verbal que se comporta como adjetivo. Es un verbo que llegó al punto de ser adjetivo. Entonces no hablamos de conjugación del verbo, sino que hablaremos de declinación del verbo, que eso es una cosa pues que todavía no habíamos visto hasta el momento presente. Miren, en la lengua griega el participio, digamos, se presenta en varias situaciones. Primero lo definimos como un modo verbal, pero esta vez el modo verbal no va a designar una persona que va a ejecutar esa acción que ha sido expresada con el verbo. De hecho, nosotros ya lo habíamos visto, es un modo impersonal, como el infinitivo.
Yo no lo puedo conjugar ni en primera, ni en segunda, ni en tercera persona. Pero al mismo tiempo sí va a tener algunos elementos del verbo, como cuáles. Va a tener tiempo, obviamente si es participio, eso es un modo, y diátesis, es decir, puede ser pasivo, puede ser medio o puede ser activo, el participio. Pero en esa virtud de poder calificar algo más, el participio entonces se va a comportar para poder calificar ese algo más como un adjetivo. Entonces, por tanto, va a tener caso, va a tener género y número. O sea que yo voy a tener un verbo que además de eso tiene un caso, cualquiera de los 5 que nosotros tenemos en la lengua griega, un género, cualquiera de los 3 que ya conocemos, masculino, femenino, neutro, y un número, cualquiera de los 3 que hemos venido estudiando, es decir, el singular, el dual o el plural. Por lo tanto, es un verbo, en todo el sentido de la expresión, impersonal, porque obviamente no comunica la acción de una persona que la esté ejecutando, que lo esté padeciendo, etcétera, y al mismo tiempo es algo que se puede declinar. Hace un tiempo, creo que en la lección número 5, nosotros veíamos que había flexiones de dos tipos, nominales y flexiones verbales. A las flexiones verbales las llamábamos conjugaciones y se aplicaba para los verbos. Y a las flexiones nominales las llamábamos declinaciones y las aplicábamos para 4 cosas, para el sustantivo, para el adjetivo, para el artículo y para el pronombre. Aquí estamos como en un punto intermedio, una flexión verbal, pero que al mismo tiempo es nominal. Es flexión verbal porque es un verbo que yo lo llevo a un modo, el modo participio, pero al mismo tiempo es nominal porque lo debo declinar en nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Dicho esto, propongamos algo más. Entonces, la función, para hacer definitiva la cosa, de esta clase de modo verbal puede parecerse simplemente a la función que tiene un adjetivo dentro de una frase o dentro de una proposición. Aunque realmente hay que matizar todavía más, pero bueno, apenas nos estamos introduciendo en esto. Los participios se comportan como adjetivos a 3 terminaciones. Recuerden que ya los hemos visto en esta misma lección. Y si se comportan como adjetivos a 3 terminaciones, pues es claro que eso indica que se pueden declinar. Juntando lo que les acabo de decir, el participio es una forma nominal del verbo y bebe tanto de las funciones del verbo como de las funciones del adjetivo, de la naturaleza de ambas categorías gramaticales. Entonces, por eso, para mí era imprescindible enseñar primero, al menos introducirnos en el adjetivo para poder ver el participio porque se va a comprender todavía mucho mejor. Y de hecho, en lo que se viene de las siguientes lecciones, pues nosotros comprenderemos un poco más del adjetivo y también comprenderemos un poco más del participio porque trataré de ir caminando mancomunadamente con estas dos categorías. Una categoría, la del adjetivo, y la otra una categoría verbal en su modo participio. El uso del participio en la lengua griega es muy frecuente, no tan frecuente como en nuestra lengua española. Miren, nosotros en español generalmente utilizamos oraciones de relativo. Nosotros utilizamos esas frases que tienen un que, una conjunción que siempre metemos. Casi siempre nosotros estamos utilizando, si ustedes se ponen a pensar, casi siempre utilizamos que. En cambio, todo ese tipo de construcciones el griego las construyó a partir del participio. Si yo, por ejemplo, tengo que traducir una expresión como esta, yo voy a mi casa que queda en Envigado y que está al lado de una calle, miren que he utilizado una serie de expresiones que van acompañando al hecho principal de ir a mi casa, definiendo un poco lo que está sucediendo en mi casa y que es un edificio y que está al lado de una calle, ayuda a definir eso. Ese tipo de construcciones yo las debo de hacer en griego en participio. Y de hecho, en griego es muy frecuente el uso de participios. Usar esto desde ya o estudiarlo en este punto era importante porque
nos va a ayudar con más serenidad a afrontar los textos y hacer buenas traducciones de ellos. Y de hecho, por ejemplo, en la literatura del Nuevo Testamento se llegan a usar más participios que adjetivos. Se suele utilizar más la categoría gramatical verbo conjugado en participio que la categoría gramatical adjetivo para calificar algo. Eso como fenómeno. Pero obviamente las dos cosas se usan, una, la del participio, más que otra. Por eso existen diversas formas de participio. Esas diversas formas de participio pueden ser el participio presente. Miren, el participio se le está dando un dato de tiempo, pero eso hay que matizarlo. Y lo matizaremos enseguidita. También tenemos un participio auristo, un participio futuro y un participio perfecto. Miren, cuatro tiempos: presente, futuro, auristo y perfecto. No voy a definir participio futuro, participio auristo, participio perfecto, pues porque nos dedicaremos a eso en próximas lecciones. Por el momento dediquémonos a participio presente, porque el participio presente me va a ayudar a mí como a definir ciertas cosas concretas de ahí. Ya cuando lleguemos al futuro, pues definiremos participio futuro y así sucesivamente hasta concluir estos tiempos. Estos son los únicos tiempos en los que yo puedo conjugar el participio. Yo quiero recordarles a ustedes, muchachos, que la idea de tiempo en griego es otra cosa muy diferente a como nosotros lo concebimos, como para que no nos vayamos a confundir con estas ideas. Y atención, porque así como hay cuatro tiempos diferentes para el participio: presente, futuro, auristo y perfecto, también el participio se puede declinar o conjugar en tres voces: la voz activa, la voz pasiva y obviamente la voz media. Esto que nos sirva simplemente como una introducción de tipo general. Iremos profundizando más adelante en lo del participio. Al menos en español he intentado decirles cómo utilizamos nosotros un participio. En griego hay muchos usos del participio, incluso muchos más allá del mismo adjetivo. También el participio será atributivo por posición, será predicativo por posición, habrá un participio sustantivado como el adjetivo es sustantivado, pero tendremos muchas más categorías y usos sintácticos del participio que tendremos que utilizar luego de que terminemos al menos la construcción de este primer participio. Entonces vámonos a un tema que se deriva del participio, zeta prima, el participio presente activo, medio y o pasivo. O sea, tenemos las tres voces para ese participio presente. Yo quisiera partir de una idea que es muy importante, porque entonces generalmente teníamos la capacidad de traducir las otras cosas, las otras categorías, pues de manera más fácil, porque encontraban mucha correspondencia con nuestra lengua española. Un verbo presente lo traducíamos con un verbo en presente español, un adjetivo con un adjetivo nuestro, un sustantivo con un sustantivo nuestro, etcétera, etcétera. Pero aquí tendremos que tener una serie de cuidados, porque el participio, de acuerdo a sus funciones, va de alguna manera u otra a cambiar a la hora de traducirlo, porque muchas veces yo no puedo traducir el participio griego con un participio español. No funciona realmente en sentido. Entonces hay que matizar también eso y es aquí donde yo quiero llevarlos a ustedes. El aspecto temporal del participio en presente, sea activo, sea medio o pasivo, eso no va a cambiar. O sea, no importa la voz en que esté conjugado el participio, el aspecto temporal presente, ¿qué significa? Significa una acción continua o una acción no terminada, es lo mismo. Y por eso en nuestra lengua eso corresponde a un gerundio. Cuando yo digo, yo estoy amando, amando habla de una acción continua al mismo tiempo no terminada porque está sucediendo. Entonces miren, para traducir el participio utilice ¿qué? Un gerundio. Otras veces, en manera implícita, eso es lo que está diciendo el participio. Y yo se los expongo con otro ejemplo. Cuando yo digo yo soy bueno, bueno es un adjetivo, bueno no es un participio. Pero cuando yo digo yo soy bueno, ¿qué estoy diciendo con ese adjetivo? Que en el momento
lo soy, y no le estoy colocando a eso un final. No sé si ven que entonces el participio cabe ahí tranquilamente, porque entonces el participio presente habla de eso, de algo que sucede, si queremos decirlo así, sin terminar, que está aconteciendo, que no termina. Entonces, implícitamente el participio griego puede equivaler al gerundio nuestro, pero obviamente participio presente. Y explícitamente cuando se le traduce, aquí está, por ejemplo, yo lo traduzco con una proposición subordinada. Si cojo como ejemplo el verbo desatar, pues implícitamente cuando yo estoy utilizando el participio estoy pensando en algo que no termina, entonces pienso en el gerundio desatando. Pero si lo quiero traducir, ese participio presente lo puedo traducir de dos maneras, o con un presente que desata o con un imperfecto que desataba. ¿Y cómo definir esas cosas? Pues esas cosas dependen obviamente de otra cosa. Vuelvo a aclarar una cosa que, bueno, estoy diciendo cosa como para todo, pero bueno, vuelvo a aclarar que realmente esto no es un tiempo y cuando hablamos de participios no estamos hablando de acciones temporales. Aquí estamos hablando de una cosa continua o no de una cosa que no termina, pero yo no estoy hablando de pasado, presente, futuro y de nada. A la hora de traducir, obviamente tengo que matizar. ¿Y qué traduzco yo? Con una oración de presente o con una oración de imperfecto. Cualquiera de las dos cosas me sirve para traducir el participio. Y tengo que decirlo, hay muchos matices, entonces no siempre me puedo acomodar a esto que yo estoy diciendo acá. Cuando yo digo, Carlos caminando iba a la casa. En griego, ese caminando estaría en participio, porque está describiendo algo que está haciendo Carlos mientras va a la casa. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Bien, entonces dicho esto, los participios no son acciones temporales, aunque expresen un aspecto del tiempo. En este caso, cuando digo participio presente, estoy expresando el aspecto no acabado de algo. La acción del participio, de hecho, incluso puede ser simultánea con la acción del tiempo principal en la proposición. Yo les recuerdo que los participios, al ser o al comportarse como adjetivos, pues no pueden fungir como verbos principales de una proposición. Cuando yo digo yo amo, amo obviamente está implicando un sujeto, en este caso yo, que estoy ejerciendo una actividad concreta, una acción concreta. El participio, como no describe un sujeto, alguien que realiza la acción, pues entonces en ese caso concreto no puede ser un verbo principal en la proposición. Nunca un participio es un verbo principal. Generalmente esos participios están conectados con verbos principales. Entonces, cuando está conectado con un verbo principal, el participio ¿a qué se refiere? Se refiere a una acción que va en simultánea situación con el verbo principal. La acción del participio puede ser simultánea, puede ser, no significa que siempre así lo sea, con la acción del tiempo principal de la proposición. Es decir, la proposición principal está en pasado, está en presente o está en futuro, pues eso nos dirá a nosotros sobre, por ejemplo, en este caso, el participio presente cuando sea su simultaneidad, cuando sea esa acción que no ha terminado, si en el pasado, si en el presente o si en el futuro. Bueno, no sé si haya como alguna duda frente a esto hasta el momento. Se logra como ir entendiendo un poco la idea del participio. Bueno, si en caso tal no se logra entendiendo, podemos discutir, podemos hablar que no hay ningún problema. Bueno, por el momento parece bien la cosa. Okay. Vamos entonces a lo siguiente. Para construir el participio activo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a recordar la tercera declinación. El participio activo tiene esa peculiaridad, necesitamos la tercera declinación. Y esta declinación ya la vimos, por lo cual aquí lo que hacemos es un poco recordarla. ¿Cuál declinación vamos a recordar? Recuerden los de consonante, aquí coloqué nasal compuesta, eso es equivocado, sino la consonante dental compuesta.
Vamos a recordar el esquema de consonante dental compuesta en la tercera declinación. Nosotros tenemos la NU con la TAU. Cuando veíamos ese tipo de declinación decíamos que los que los sustantivos podían terminar en ant, en ent, en ont, etc. Aquí entonces vamos a pensar lo siguiente. Pensemos en ese paradigma. Los masculinos y los neutros van a agregar esa new con tau al tema. Y la manera de declinar estos participios será como los de segunda clase, los adjetivos de segunda clase, que no los hemos visto, los vemos en la próxima lección, pero que aquí es fácil introducirlos. ¿Cuáles son los de segunda clase? Recuerden que decíamos que hay adjetivos de primera y de segunda clase. ¿Cómo funcionan los de primera? Los femeninos funcionan como o se declinan como los sustantivos de la primera declinación femenina, mientras que el masculino y el neutro se declinan como los sustantivos de la segunda declinación. Caso contrario, los adjetivos de segunda clase. El femenino igualmente en la segunda clase se declina como los adjetivos femeninos de primera declinación, pero el masculino y el neutro se declinan como los de tercera declinación. Aquí lo tenemos. Para construir morfológicamente hablando el participio presente activo, necesito un dato. ¿Cuál dato? La tercera declinación de la consonante dental compuesta, nu con tau. Nu con tau. Eso es lo que, primero que todo, voy a necesitar. Luego de eso, muchachos, ¿qué voy a hacer? Miren qué es lo que voy a colocar concretamente acá. Voy a añadir al tema, que ya nosotros sabemos cuál es un tema de un verbo. Por ejemplo, si digo luo, ¿cuál es el tema? Le quito la terminación y me queda lu. ¿Y qué voy a agregar? Voy a agregar el sufijo. El sufijo consiste en una omicron, en una nu y en una tau. Y todo eso se me vuelve como una especie de tema. O sea que el tema más ont. Y después de eso voy a agregar las terminaciones de las declinaciones masculinas, las neutras de la tercera declinación. Y en el femenino ocurre otra cosa que ya la veremos dentro de poco. Entonces tengamos en cuenta que primero, atención, tal como funciona la tercera declinación, tal cual, al nominativo singular, como el nominativo no tiene terminaciones, recuerden que en la tercera declinación hay dos maneras de hacer el nominativo. Una, con el aumento de la vocal. Otra, un nominativo sigmático. Aquí no lo vamos a hacer de la manera sigmática. Aquí simplemente vamos a aumentar la vocal. Entonces, al nominativo singular tiene que caer ¿qué? La tau. ¿Por qué? Porque una palabra en griego, recuerden que no puede terminar en tau, puede terminar en sigma, en rho, en u y en las consonantes compuestas, pero no puede caer nunca en tau. Entonces, la tau tiene que caer. La caída de la tau y su condición como tal hacen que esa omicron se vuelva una omega con u, como ustedes pueden ver acá. O sea que así va a terminar el nominativo singular, eso lo vamos a ver enseguidita. En el neutro va a suceder la misma historia, solamente que el neutro va a permanecer en tema puro. Eso significa que si está en tema puro no tendremos el aumento, en este caso de la omicron, sino que la omicron se va a quedar como tal. En pocas palabras, el neutro va a terminar en omicron y nu. Dicho esto, queridos muchachos, pues yo los quería invitar entonces a aventurarnos, seguidita obviamente, a hacer el paradigma o a ver el paradigma cómo funciona. No es difícil. El vocativo va a ser igual al nominativo, no vamos a tener los problemas que teníamos en la declinación. Recuerden que el vocativo en la tercera declinación dependía si el nominativo era una palabra barítona, si era una palabra oxítona. Aquí no vamos a tener ese problema. Aquí va a ser el vocativo igual al nominativo. Y finalmente, recuerden que en la tercera declinación son tres los casos que hay que tener cuidado. Decimos el nominativo, decíamos el vocativo y decíamos el dativo plural. ¿Qué pasa?
En las terminaciones de la tercera declinación, yo tengo que agregar sí a la terminación. Entonces, digamos que yo tengo esto, liu, ont, y tengo que agregar sí para hacer el dativo plural. La sigma hace que tau desaparezca. La sigma hace que new desaparezca. Y entonces la vocal que yo tengo acá se me tiene que alargar y en este caso se va a alargar de la siguiente manera. De forma que el resultado final va a ser este. Eso va a ser un participio dativo plural. Como veremos enseguida que lo voy a ir aclarando. Entonces, claro, recuerden que va a suceder aquí lo mismo que ha sucedido en la tercera declinación. Si hay consonantes dentales caen ante sigma, si hay consonantes nasales caen ante sigma. O sea, todo lo que hemos visto sucede acá, exceptuando obviamente lo que decía del vocativo. Estamos siempre hablando del participio presente activo. En eso nos estamos moviendo. Participio presente activo. Entonces vamos a presentar los tres paradigmas del participio presente del verbo luo. Nos queda faltando algo del femenino, pero cuando me aparezca el femenino, explico qué es lo que hay que hacer con el femenino. Comencemos entonces con el masculino. Y vamos a colocar aquí todo para que lo vamos viendo. Entonces, voy a tener en cuenta, recuerden, las terminaciones de la tercera declinación, porque eso se comporta como adjetivos de segunda clase. Comenzamos con el nominativo y vocativo, que van a ser exactamente iguales. Al singular no hay terminaciones, recuerden. Lo que va a terminar es una new countable. Y aquí tenemos la forma. Yo debería tener esta forma. Liu, ont, lo que acabamos de decir ahorita. ¿Qué le pasa a la tau? Cae. ¿Qué me queda? Esta forma. Con la caída de la tau, ¿qué tengo que hacer? Alargar. Y el acento, ¿dónde va? Lo más posible al inicio de la palabra, porque es exactamente. Entonces aquí está acá. Luon. Lo ven acá. ¿Cómo traducimos luon? Entre tantas cosas, yo podría simplemente traducir desatando, porque esa es la idea. Pero para ser más específico, yo voy a traducir así, el que desata. El que desata. Esa no es la única traducción, esa es una traducción para orientar, pero puede que no funcione muchas veces con lo que nosotros nos encontremos en un texto. ¿Cómo se hace el plural? Miren, incluso lo voy a dejar matizado en colores. El plural si tenemos una terminación que es. Entonces, ¿qué tengo yo acá? El tema, obsérvenlo. El sufijo que tengo que agregar y luego la terminación. Esas son las partes del participio. ¿Dónde no se vio eso? Se vio en el nominativo y en el vocativo singular porque no hay terminación, entonces hay que modificar un poco en sí el sufijo. ¿Esto queda claro? Entonces tengo luon y tengo luontes. Si luon es el que desata, el plural, ¿cómo sería? Los que desatan, los que desatan, los que desatan, los que liberan o como ustedes quieran. ¿Queda esto claro? Mire que aquí tenemos el nominativo y tenemos el vocativo, siempre plurales. Vámonos entonces al caso del acusativo. Hacemos la misma situación. ¿Cuál es la terminación del acusativo singular de la tercera declinación? Nosotros tenemos A. Entonces hagámoslo en la mente. ¿Qué tenemos que, cómo lo construimos? ¿Cómo quedaría la forma? Tema, sufijo y terminación. ¿Cómo quedaría? Luego agrego el sufijo ont. Muy bien. Mire, liu, on, ta. Esa alfa que ustedes ven ahí, si he colocado el acento en liu, esa alfa es breve o es larga. Es breve porque, claro, porque en posición proparoxítona, el acento proparoxítono está ahí a condición de que la última sílaba sea breve. Entonces, alfa tiene que ser breve. Entonces, en caso acusativo, ¿cómo traducimos eso? Puede ser traducido como al que desata, al que desata. Podría ser esa una traducción.
al que desata. Muchachos, y el plural, el acusativo plural, ¿en qué termina? En la tercera declinación termina en as. ¿Cómo sería entonces la forma resultante? Muy bien, tengo, recuerden muchachos, tema, sufijo y terminación. Esa sería la construcción que nosotros tenemos del participio tema, sufijo y terminación. Luontas. ¿Cómo traduciríamos esto? Presumiblemente, muy bien, a los que desatan. Atención, se me había olvidado algo en el anterior caso, en el nominativo, no solo significa el que desata o los que desatan, porque también puede ser vocativo, o el que desata, o los que desatan, ¿ok? Bien, esta es la forma que nosotros tenemos al acusativo. No, realmente no es, las formas no son complejas, pero es importante que veamos esa característica que he querido dejar en color verde, porque eso nos ayuda a nosotros a pensar, o una de dos, se trata de un sustantivo de la tercera declinación en consonante dental compuesta, o se trata de un participio presente activo. Esa forma que ustedes ven ahí, tema, ont, más la terminación. ¿Cómo sería el genitivo? ¿En qué termina el genitivo de la tercera declinación, si se acuerdan? Muy bien, el singular es os, entonces ¿cómo debería ser la forma? Luontos, luontos. ¿Que cómo lo traduciríamos entonces? Del que desata, del que desata. Vamos a colocar mejor otro colorcito acá. ¿Y cómo terminaría la forma plural? Muy bien, quedaría luonton. Muevo el acento porque la última sílaba que regula el acento se alargó. Luonton. Y esto traduciría de los que desatan. ¿Queda esto claro? Ven que la construcción no es realmente un problema, es cuestión de mecánica. Solamente lo problemático sería de pronto el nominativo. Pero de resto todo es nominativo, vocativo, singular, de resto todo es muy mecánico. Vámonos al caso del dativo y observemos las dos situaciones que pasan también en el dativo. Pregunto a ustedes, ¿cuál es la terminación en la tercera declinación del dativo singular? Es la iota. Entonces, ¿cómo quedaría la forma? Luonti, muy bien. ¿Qué traduciría para, con, por, el que desata? ¿Y cómo sería el plural? ¿Cómo termina el plural de estas formas? Exacto, mire, tenemos sí. Entonces recuerden que lo que yo voy a tener acá es una liu con ont, que le agrego sí. Sigma va a llevar a que tau desaparezca. Sigma va a llegar a que nu desaparezca y la omicron se me va a alargar en una u. Ese es el caso que hay que tener en cuenta. Me queda de esta forma. Liu, u, si. Aquí tenemos nosotros ese sufijo, solamente que ese sufijo prácticamente desapareció, convirtiéndose, quedando en esto que quedó acá. Esto es claro para ustedes, muchachos. ¿Y cómo lo traducimos de nuevo? Pues como hemos estado traduciendo absolutamente todo, es decir, con la expresión para, con, por, los que desatan, etcétera, etcétera. Dicho esto, ¿qué nos quedan los casos duales? Tenemos simplemente dos formas en los casos duales y de la misma manera como lo hemos estado haciendo hasta el momento. ¿Cuál es la terminación de los casos directos, muchachos? En este caso de la tercera declinación, recuerden que es, ¿qué cosa? Es una simple vocal. En este caso, una epsilon. ¿Cómo sería la forma resultante? Muy bien, luonte. Con todos los significados, muchachos, que eso tiene. Eso puede ser o nominativo, o vocativo, o acusativo. Por lo tanto, eso podría ser los dos desatan, o acusativo, a los dos que desatan, o vocativo,
Oh, los dos que desatan. Bueno, eso es una traducción que yo ni siquiera estoy colocando acá porque realmente eso no va a coincidir la mayor parte del tiempo con esas traducciones. Y en los casos indirectos, ¿cuál es la terminación de los casos indirectos en la tercera declinación? No, es una OIN. En los casos indirectos duales es una OIN. ¿Y cómo sería entonces la forma resultante? Muy bien, Toin, con todos los significados que eso pueda tener. ¿Es claro para ustedes entonces esta declinación? Bueno, muchachos, hecho esto, vámonos al neutro. Decido que el neutro quede acá en vez del femenino. Generalmente hacemos masculino, femenino y neutro, porque el neutro se parece mucho al masculino y se construye como el masculino. Siendo muy fácil el neutro, porque recuerden que en el neutro tenemos un fenómeno, que los casos directos todos tienen una misma forma, o singular o plural. Entonces, por eso aquí resumimos. Presentemos entonces el nominativo, el vocativo y el acusativo. ¿Cuál es la terminación del neutro? No tenemos realmente una terminación. Esa on que ustedes ven ahí no es propiamente una terminación. La terminación, voy de hecho a colocar aquí en color verde, o sea, la palabra va a terminar en ont. Debería terminar en ont porque recuerden que al nominativo en las terceras personas singulares realmente no hay una terminación, hay dos posibilidades, o que sea sigmático o que sea en tema puro. Acabamos de decir ahorita que en el nominativo singular será en tema puro. Entonces, la forma que resulta es esta, pero yo debería esperar es esto. Pero recuerden que en Tao una palabra en griego no puede terminar. Pero hemos dicho que en el neutro se conserva el tema puro, por lo tanto la Omicron no experimenta ningún cambio. Y aquí se nos revela algo bien especial, miren el acento. ¿Eso qué significa? Si es circunflejo, ¿por qué es circunflejo ahí? ¿Por qué no simple como teníamos anteriormente esto? Miren que, repito acá, la forma de el masculino es esta que ustedes ven acá. Solo acento circunflejo puedo colocar sobre una vocal que sea larga. Se me ha revelado aquí que la Y durante todo este juego de cosas siempre ha sido larga. ¿Y por qué he colocado acá acento paroxítono? Porque la sílaba final es larga, recordando lo que ustedes estaban acabando de decir. ¿Y por qué coloqué acento circunflejo acá? Porque la sílaba que regula el acento es breve. Entonces, estamos aquí ante la regla del acento perispomene. ¿Queda claro esto? Bueno, entonces, el plural si se va a comportar como lo que teníamos anteriormente. ¿Cómo es la terminación del neutro plural? Es una alfa. Una alfa que se considera generalmente breve. Coloco la forma y es esta. Lyonta. Aquí tenemos las dos formas. ¿Cómo traducimos esto generalmente? Lo que desata. Y acá los que desata. Pero podría ser o lo que desata, o podría ser a lo que desata. Porque recuerden que es una misma forma, tanto para nominativo, acusativo y vocativo, o singular o plural. ¿Queda esto claro? Para los casos indirectos, exactamente son los mismos casos que teníamos anteriormente en el masculino, en la misma forma. Lo muestro acá. Caso genitivo. El genitivo termina en os. ¿Cuál es la forma resultante? Para que vamos repasando. Lyontos, aquí lo ven. El genitivo plural, ¿en qué debe de terminar en la tercera declinación? En on. ¿Cómo será entonces la forma final? Muy bien, moviendo el acento. Lyonton. Aquí la tenemos. Exactamente igual al masculino. El dativo, en la misma historia. ¿En qué termina el dativo? En una iota. Entonces la forma es
Lyonti, porque esa iota se considera breve. ¿Y cómo sería el plural? ¿En qué termina el plural? En sí, en la tercera declinación es sí. Y entonces, ¿cómo quedaría la forma final? Recuerden que esta es una forma un poquito peculiar. Recuerden, lu, u, si. Por eso es muy importante aprender a diferenciar la pronunciación entre la y y la u. Porque aquí está sucediendo esto. Lu, u, si. Mire que tiene al final una new efelsística, porque en el dativo plural esta new efelsística se logra usar. ¿Queda esto claro? Para los casos, muchachos, duales hacemos los mismos ejercicios. Es decir, que hicimos en el masculino. ¿Y cuáles son esos mismos ejercicios? Pues son las mismas formas. ¿Cuál? Y vamos a recordarlo. ¿Cuál es la terminación de los casos directos duales? Casos directos duales, o sea, nominativo, vocativo y acusativo, ¿y qué es que termina? En una simple vocal. En la epsilon, en la epsilon. Entonces, ¿cuál es la forma resultante? Luonte. Y en los casos indirectos, ¿en qué termina? Muy bien, esa sí ya se acordaron muy bien. ¿Y cómo termina? ¿Cómo sería la forma en que debería estar conjugado esto? Muy bien, luontoin. Aquí tenemos todo el paradigma del neutro. Miren que realmente no es algo complejo, es algo de habituarse, de practicar. Vamos a mirar entonces el femenino, ahora sí. En el género femenino vamos a hacer una serie de cambios. Hasta el momento hemos tenido una estructura. ¿Cuál? Tenemos el tema, tenemos el sufijo y ahora tenemos la terminación. Nosotros vamos a seguir ese mismo esquema, pero vamos a cambiar el sufijo. En el femenino tendremos un sufijo diferente. Ya no tendremos ont y esto es todavía mucho más fácil, porque el femenino es facilísimo. Vamos a cambiarlo así. Aquí lo tienen ustedes. Para formar el femenino, basta agregar al tema verbal el sufijo us. Y después del sufijo us colocaremos las terminaciones y estas terminaciones son las del alfa impura breve. Alfa impura breve es como sigue el modelo de doxa, doxes, g, que conserva alfa para los casos directos, pero en el resto de casos se vuelve impura, se vuelve una eta. Vamos a seguir ese mismo modelo. Entonces les presento el paradigma. Bien. El paradigma siempre con liu. Mire que tenemos un verbo que se puede conjugar y declinar en masculino, femenino, neutro y en este caso femenino. Entonces, la terminación del nominativo y del vocativo van a ser iguales. Termina en alfa. Si yo les he acabado de decir us, ¿cómo me quedaría esta forma? Tengo que colocar tema, sufijo y terminación. ¿Cómo me quedaría? Esa alfa es breve para efectos del acento. Bravo. Lu, u, sa. Muy bien. Lu, u, sa. ¿Qué traduciríamos normalmente como la que desata? Muchachos, ¿y cómo es el plural? Estamos siempre en la primera declinación. Recuerden que el plural de primera declinación es siempre igual para todos los 5 modelos de la primera declinación. Solo varía es el singular. ¿Cuál es la terminación plural del nominativo y del vocativo plural? ¿En qué terminan? Muy bien, es ay. Mire que lo que hace el griego es reciclar un poco toda la información. ¿Cómo nos quedaría la forma? Lusai, que sería las que desatan, o si hablamos de vocativo sería o la que desata, o las que desatan. Lusa, lusai. Observen que alfa y el diptongo ai, siguiendo las mismas reglas que hemos estudiado en la primera declinación, se consideran breves
para efectos de la acentuación, incluso si hay es un diptongo, lo considero breve, aquí no hay nada más que hacer. ¿Queda esto claro? Vamos a movernos entonces al acusativo, a ver cómo está esa memoria del género acusativo, en que termina el acusativo de primera declinación en alfa impura breve. Muy bien, termina en an. ¿Y cómo sería la forma entonces? Muy bien, lu usan, lu usan, lu usan. Y atención, ¿y cómo termina la forma plural del acusativo? As, muy bien. Atención porque recuerden, aunque estamos en el alfa impura breve, el alfa del plural siempre es largo. O sea, el alfa impura breve realmente es alfa impura breve, es en los casos singulares. Se vuelve largo siempre es en los plurales, pero bueno, estamos recordando la quinta lección de este curso de griego. Eso siempre hay que recordarlo hasta que se vuelva parte de la vida. ¿Cómo quedaría entonces, atención, mirando que esa alfa es larga, cómo quedaría entonces la terminación? Lu usas. Ahí hay un error. Exacto, el error está en el acento. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es colocar esto acá y hacer esto así. Lo tenemos que colocar. Aquí tenemos un error. De hecho, lo voy a colocar mejor como en negro, como para que no se vea nada de acá. El acento tiene que ir sobre el diptongo. Me perdonan que yo me haya equivocado ahí, es un error que tengo en esto, por esto de copiar y pegar, obviamente le pasa a uno estas historias. Caso acusativo. Vamos al caso del genitivo. Recuerden que estamos en alfa impura breve. Por lo tanto, los casos indirectos desaparece alfa y vamos a tener es una eta. Entonces, en el caso genitivo, ¿en qué termina? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la forma? Bravo. Luces. Aquí está la forma. ¿Y cómo terminaría el genitivo plural? Muy bien, on. ¿Y cómo quedaría la forma? Atención, porque según la primera declinación, ese acento se atrae hasta el final. Esta es una particularidad del acento de primera declinación. Entonces diría, luson, luson. ¿Queda claro esto? Luson. Vamos entonces al caso del dativo. Caso del dativo. ¿Cuál es la terminación del dativo singular? De primera declinación en alfa impura breve. Es una eta con iota suscrita. Muy bien. ¿Y cómo quedaría entonces la forma declinada? Muy bien. Liuse. ¿El plural cuál sería? La terminación es ais. Estamos en el femenino. ¿Cómo quedaría? Liusais. Liusais. En las dos formas. Recuerden las traducciones, ya las conocemos habitualmente. Para, con, por, la que desata o las que desatan. Cualquiera de esas dos traducciones es correcta. ¿Está bien así? Ahora nos vamos a la otra, que serían los duales. Y ya concluimos con esto el paradigma, para que veamos todo el cuadro completico que yo se los he traído también listico. ¿Cómo sería el caso directo dual del femenino? Es una alfa. Entonces, muy bien, esa alfa la consideramos larga. Larga. Entonces, ¿cómo sería la forma final para los casos directos? Muy bien. Lu, sa. ¿Qué significaría? Recuerden en las posibles traducciones del dual, las dos que desatan o las dos que desatan a las dos que desatan. Y en los casos indirectos, ¿cuál es la terminación?
Muy bien, es ein. Y entonces, ¿cómo sería la forma? You, sein. Muy bien. Y con la debida traducción. Esta es toda, digamos, la construcción que se aplica para cualquier verbo. O sea, este es el paradigma del presente, participio, activo. Cualquier verbo funciona, incluso los contractos. Este es el cuadro de la declinación del participio activo. Observen qué ha sucedido acá. He colocado 3 colores. Un color está en negro, como pueden ver ustedes en pantalla. Otro color está en verde. En el nominativo y en el vocativo nos quedan faltando las terminaciones que las he señalado durante todo el ejercicio en color rojo. El negro corresponde al tema, como ya lo hemos estudiado. He agregado en el color verde lo que llamamos el sufijo que identifica a el participio. Observen el color. El sufijo es ont, pero les recuerdo qué pasa en el nominativo, que es copiado por el vocativo, que si yo agrego ont, aquí la tau cae porque ninguna palabra en griego puede terminar en tau, entonces la tau cae y la omicron se alarga compensando la caída de la tau. De esta manera, esta es como la terminación del nominativo, una omega y una nu. El vocativo la repite. En los demás casos, simplemente agrego para el masculino las terminaciones de la tercera declinación masculina. Por lo tanto, en el acusativo me quedará lyonta, en el genitivo lyontos y en el dativo lyonti. Observemos que el acento lo estoy marcando desde el principio como está el nominativo singular. Aquí en el plural tengo lyontes al vocativo, al acusativo plural tengo lyontas. Recuerden que ese as de la tercera declinación se considera breve. Tengo lyonton, he tenido que mover el acento, obviamente por la terminación. Y observen acá, esto es lo otro que hay que tener en cuenta, que cuando on se ha encontrado con la sigma, sigma o dental ante sigma cae. Luego, una vez caída la tau, me queda la nu y nasal ante sigma cae. O sea, las dos consonantes han caído. La omicron se alarga, pero esta vez se alarga al diptongo u. Y de esta manera tengo liu, u, si, con una niuefelsística que puede suceder en este caso. Atención, ¿cómo he traducido? La traducción del participio varía de acuerdo a lo que nosotros tengamos en el texto, pero generalmente podemos traducirla de acuerdo a esto que nosotros vemos acá como una especie de oración de relativo. Por ejemplo, el que desata, o el que desata, al que desata, del que desata, para, con o por el que desata. Observen que aquí está exactamente la misma situación. Y al neutro tenemos el mismo comportamiento, exceptuando al nominativo, donde no hubo alargamiento vocálico porque se permanece en el tema puro. El acento, observen acá, cambió, se volvió circunflejo y decíamos que se volvía circunflejo porque la hypsilon o penúltima sílaba aquí es considerada larga. Como es larga, penúltima sílaba larga, tiene acento circunflejo, cuando la última sílaba es breve. Atención al femenino. ¿Qué hemos hecho en el femenino? Oh, perdón, en el neutro, recuerden que colocamos las terminaciones neutras de la tercera declinación. Y finalmente el femenino, que ustedes ven acá, no ha agregado como sufijo ont, sino mire lo que ha agregado, us. Y ese us, luego del tema, permanece durante toda la declinación. Luego, como terminaciones, hemos agregado las terminaciones del alfa, pero impura breve, porque es como doxa, doxes. Entonces, exactamente agrego las mismas terminaciones. Y con respecto a la acentuación, he mantenido en el nominativo femenino singular el acento sobre el u, pero tengo que recordar que lo tengo que mover porque esto es alfa impura breve. Aquí lo puedo dejar, esta alfa corresponde, pero una vez agrego eta, vocal larga, tengo que mover el acento. Recuerdo que en el plural ay se considera breve para efectos de la acentuación
Y aquí tengo as. As aquí no es breve porque esto de alfa impura breve solo afecta los singulares. Para los plurales, prácticamente este as siempre se considera largo. Recuerden que en la primera declinación este on atrae el acento y es un acento circunflejo, es decir, es una cosa fija. Y ya lo otro se comporta exactamente igual. Aquí en el dual esta alfa sigue siendo largo. Bien, dicho esto, morfológicamente vamos a estudiar cómo construir el participio presente medio pasivo. Es decir, ya vimos la voz activa, ahora veamos la voz media y o pasiva. O sea, una forma que a veces puede comportarse en el sentido de la diátesis media. Recuerden que la voz media es a beneficio de quien está, de quien se está hablando en este caso, y la voz pasiva se supondría que en cuanto a verbo es aquel que padece la acción. Pero en cuanto al participio, esta distinción no la vamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque si el participio es un verbo que se comporta como un adjetivo, lo que yo intento construir es eso. Es algo que va a calificar otra cosa. Entonces, yo no puedo hacer tanto esas distinciones de activa, media y pasiva. De hecho, yo les voy a mostrar ya cómo se hace la morfología. ¿Qué hay que hacer? Vamos a tener el mismo tema, vamos a seguir manejando luo porque es un verbo pues muy regular y no tiene dificultades. Y al luo también le tengo que colocar un sufijo. En este caso, el sufijo es omen. Le vamos construyendo. Liu, omen, y debo de agregar una terminación. La terminación es lo que me va a señalar a mí el género, el caso y el número. Tenemos que saber entonces qué terminaciones vamos a agregar. Si ustedes ya la saben, yo no tengo que, yo incluso van a ver que a diferencia del anterior donde era bueno construirlo, aquí yo no voy a construir una por una las cosas, porque ya es hora de que ustedes y yo saltemos al otro paso. ¿Cuál es el otro paso? No tener que construir todo para comprenderlo, sino que ya teniendo esa estructura en la mente, basta simplemente que sepamos un par de cosas. En todo caso, yo les voy a mostrar el paradigma completo, pero lo explicaré poquito a poco, de manera que si ustedes ven que hay alguna dificultad, pues la podamos superar juntos. Entonces, la estructura del participio medio pasivo es un tema, un sufijo que en este caso es omen, entonces ustedes tienen que estar muy pendientes, porque omen aquí no es una terminación, sino que es un sufijo, más una terminación. Entonces, cuando ustedes vean un texto y vean ese tipo de cosas, por ejemplo, grafo, men, y le agrego otra terminación, ahí mismo tiene que pensar, ¿esto es un participio medio o pasivo? Recuerden que en un texto yo tengo que definir si es medio o si es pasivo. Bien, luego de que tengo el tema, el sufijo, si yo quiero declinar eso, porque miren, estoy diciendo declinar, aunque es un verbo, aquí digo declinar. Si lo quiero declinar en masculino, voy a seguir utilizando las terminaciones que le corresponden a la segunda persona masculina. Recuerden, nosotros teníamos la palabra huios como paradigma. Entonces, huios, huion, ese os, on, o, todo eso se lo voy a agregar a esta forma original de liu, omen, más la terminación. Entonces, si yo quiero poner ese participio, sobre todo, a hablar o a caracterizar alguna, digamos, a comportarse como un adjetivo de otro término que es masculino, voy a utilizar las terminaciones de la segunda declinación. Entonces, mira, aquí tengo el tema que agrego ahora, que es el sufijo, y lo quiero poner en nominativo masculino singular que debo agregar como terminación. Bien, aquí lo tengo. Entonces, el acento, ¿por qué en la omicron? Porque miren que la palabra, si la divido en sílabas, me quedan de una, liu, de dos, o, de tres, me, y de cuatro, no. Entonces no puedo dejar el acento en liu porque va en contra de la ley del trisilabismo. Entonces, ¿qué me toca hacer? La corro de una posición. Liu o menos. Liu o menos. Si yo quiero colocar esto, pero en neutro, hago el mismo procedimiento. Voy a colocar
el tema, coloco el sufijo, pero para el neutro voy a agregar también la segunda declinación neutra, es decir, las terminaciones que agregamos para el sustantivo o para el adjetivo de la segunda declinación neutra. En este caso, liu, sufijo omen, y por ejemplo el neutro o el vocativo o el acusativo, porque recuerden que es la misma terminación. ¿Cómo hace la terminación? ¿En qué termina? Muy bien, entonces aquí tengo liu o men non, liu o men non. No hemos traducido ahora, vuelvo a repetir que las traducciones dependerán mucho de lo que nos vamos a encontrar en su momento. Creo que la traducción la vamos a comprender cuando veamos las notas sobre el participio, las notas sintácticas sobre el participio. Ahí vamos a comprender mejor cómo tenemos que traducir. De hecho, las traducciones que yo voy a ir colocando ahorita en el cuadro general, lo que he colocado en el cuadro general, tengan cuidado que es simplemente como una idea indicativa, pero no es absolutamente lo que uno debe traducir, es como para indicar nada más. Si yo quiero el femenino, ¿qué tengo que agregar? A ese tema, atención, y luego a ese sufijo le voy a agregar al final todas las terminaciones, dependiendo de lo que yo quiera declinar, pero del alfa en pura larga. Es diferente a como hicimos la anterior, el participio presente activo femenino es el alfa en pura breve. Es decir, que en los casos directos singulares el alfa se mantiene y en los casos indirectos singulares el alfa se vuelve eta. En cambio acá todo se vuelve eta. Bastante interesante. ¿Y por qué bastante interesante? Pues sí, porque podríamos haber seguido una misma forma y en cambio no la seguimos. Vamos a hacer el nominativo. ¿Cómo debería ser el nominativo? Liu, liuomene. Con el cambio de la acentuación, pues porque al ser la última sílaba reguladora del acento y ser una sílaba larga, tengo que correr el acento. Liuomene. Liuomene. Miren, entonces vayan configurando eso en la cabeza. Esto se parece al futuro sigmático. ¿En qué sentido se parece? Que tiene la misma estructura. Tiene un tema. El futuro tenía un sufijo temporal y una terminación. Ahora nosotros tenemos el tema, el sufijo temporal, perdón, no un sufijo temporal, sino el sufijo del participio, porque esto no es tanto un tiempo, esto es un modo, la única vez que el modo verbal lo vemos no conjugado, sino declinado. Y la terminación. Entonces, esas son las tres características. Aquí les presento todo lo que nos puede aparecer dentro de un texto. Observemos entonces el masculino para que lo analicemos un poco, luego el femenino y luego el neutro. De esta manera, pues vamos ahorrando un poquito de tiempo. Muchachos, basta simplemente saber un par de cosas, nada más que ese par de cosas, y yo creo que eso es más que suficiente. ¿Cuál es ese par de cosas? Lo primero, observen que siempre vamos a tener el tema y el sufijo, liomen. Mire que en todas partes eso no varió. O sea, tema y sufijo es exactamente lo mismo. Por donde lo miren, es lo mismo. ¿Qué es lo diferente? Son las terminaciones. Observen, en el masculino, como les decía yo ahorita a ustedes, corresponden a las terminaciones masculinas de la segunda declinación. Os, on, u, o, en el plural, hoy, us, on, ois. Con las mismas situaciones de cuando es largo, cuando es breve para efectos del acento. Y en el dual tenemos la omega y la oi. Miren que desde el punto de vista de lo fácil, es más fácil declinar este verbo en voz media pasiva que en voz activa, porque en voz activa necesitamos la tercera declinación con incluso sus variaciones y sus irregularidades. En cambio acá es todo muy regular, realmente no hay nada que cambiar. Si ustedes observan el femenino, tenemos lo mismo, como decíamos ahorita, el alfa impura, pero esta vez larga, porque en los casos directos vemos como todo cambió a eta, el alfa no se mantiene y todo está en eta. Recuerden que el alfa se cambia siempre en los singulares, en el plural siempre vamos a tener las terminaciones para cualquiera de para cualquiera de esos paradigmas de la primera declinación. Entonces miren que en el plural tenemos esto. I, as, on, eyes.
recordando que este as es siempre largo en esa primera declinación. Un detalle que yo quiero observar, que ustedes y yo observemos, es que aquí no ocurrió lo del acento circunflejo, que a mí me parece interesante pues que lo observemos. Ahí no ocurrió, generalmente ocurre que se atrae ese acento circunflejo, y en cambio aquí no lo tenemos. Bien. Y finalmente tenemos esto de acá, en el dual, el a y el ein. Miren, entonces una regularidad tremenda. Entonces, miren, es muy interesante ver esto dentro de un texto bíblico porque realmente el participio medio pasivo es fácil de reconocer. Nosotros decimos, nosotros desatamos. ¿Yo qué digo? Liu o men. Pero mire que no habría ningún problema porque ahí a todo le he agregado además una terminación. Entonces no podría ni siquiera confundirlo con la primera persona plural del presente indicativo activo. Liu o men. Aquí no hay peligro porque todo tiene una terminación. Finalmente, en el neutro, queridos muchachos, observen lo que nosotros tenemos acá. Las terminaciones que también corresponden a la segunda persona, a la segunda declinación neutra, que son muy parecidas a las masculinas, solamente que el nominativo, vocativo y acusativo es en on, como pueden observar acá, y el femenino agrega la terminación alfa, que recuerden muchachos, también se considera breve para efectos del acento. Observemos acá las traducciones. Liuómenos, el que desata. Liuómene, o el que desata. Atención porque en algunas gramáticas nunca se inscribe el vocativo, sobre todo aquellas que son dedicadas a el texto bíblico, porque no tenemos vocativos en participio. Pero en la literatura clásica sí tenemos vocativos en participio. Por lo cual, entonces yo la incluyo acá. Independientemente de que ustedes ya estén estudiando teología, alguno de ustedes quiere ver un texto clásico y al menos pues sepa que el vocativo existe también dentro del participio en la literatura clásica. O el que desata, al que desata, del que desata, o dependiendo del género, porque podría ser de la que desata, o en el neutro, de lo que desata. Muchachos, ¿hay alguna dificultad con esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta al respecto? ¿Se siente que sea claro o en cambio no? Miren, yo pienso que esto es una información reciclada. Aquí lo único que tuvimos que saber es que teníamos que meter un sufijo entre el tema y la terminación, pero ¿qué hemos hecho? Reciclar las terminaciones que ya conocemos y construir la morfología del participio medio pasivo. Entonces, ahorita lo que yo me propongo es, hagamos esto, pero hagámoslo un poquito más complejo. Hagámoslo primero con la voz activa, pero esta vez no de los verbos regulares, sino de los verbos contractos, donde tendríamos un poquito de dificultad, pero esa es una dificultad para nosotros asegurarnos que hemos asimilado esto que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que yo les voy a proponer enseguida. Listo. Bueno, entonces, con respecto a los verbos contractos, nosotros vamos a aplicar las mismas reglas que estudiamos en la cuarta lección. ¿Ustedes se acuerdan de las reglas? Cuando una vocal clara se encuentra con una media, cuando una vocal tal se encuentra con una oscura, cuando dos vocales, la primera regla decía cuando dos vocales del mismo timbre se encuentran, se convierte en su respectiva vocal larga, excepto, y siempre había unas excepciones, hicimos una cuarta regla. Pues aquí vamos a aplicar exactamente lo mismo, pero vamos a ver que no es tan difícil como en las versiones de los verbos personales. ¿Por qué? Porque en los verbos personales las terminaciones varían. En cambio acá yo me voy a encontrar con un tema que tiene la vocal a contraer más un sufijo que va a tener siempre la misma vocal a contraer. Entonces nada más tengo con que sepa cómo hacer la primera, pues así se sigue para todo lado. Entonces quiero proponerles incluso, no lo voy a elaborar, sino que simplemente lo voy a mostrar acá también en un cuadro. Ya, hoy, este es el día de los cuadros. Aquí tenemos el participio masculino. Miren cómo lo he dividido, lo voy a explicar obviamente paso por paso para que se entienda y así nosotros podamos hacer como el ejemplo con algún otro verbo para practicar. He escogido el verbo por hablar, la leo. Ustedes recuerden que he hecho yo, he separado el tema
del sufijo y de la terminación. Observarán entonces que el nominativo y el vocativo son iguales. Por lo tanto, ocupan nada más que ese espacio. Atención, porque no aparece terminación en estas formas. Esto es como la tercera declinación. El nominativo no se forma con terminaciones, me refiero al nominativo singular, sino simplemente uniendo al tema esa otra cosa que quedaba por ahí, que nosotros en este caso la llamamos sufijo. ¿Cuál es el sufijo de la voz activa, del participio? El sufijo es ont. Pero atención, recuerden que una palabra no puede terminar en tau. Entonces, si una palabra no puede terminar en tau, con mayor razón, yo tengo que hacer caer esa tau se me tiene que desaparecer. Al hacerla caer, la terminación se me volvió una omega y una nu. Entonces, sobre esa base, hago el nominativo. Entonces, vamos a hacer la contracción entre la le más on. ¿Cuáles son las vocales que se encuentran? Una clara, la epsilon, con una oscura que es la omega. ¿Y qué regla aplicamos? No nos importa si nos acordamos de si es la primera, la segunda, la tercera, pero al menos la teoría. ¿Qué regla aplicamos? Vence la oscura en la forma larga, o sea que vence la omega. Aquí la tienen acá. Y recuerden que según las reglas de la acentuación, si el acento está en el primer elemento a contraer, entonces el resultado es circunflejo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la lon. La lon significa el que habla o cuando le dices a alguien, oh, ¿tú qué hablas? O el que habla. Pues dependiendo cómo haya que traducir eso, muy hipotética la traducción, se los digo ya de acá. Y miren, entonces siempre aquí es la única excepcionalidad por el momento, porque después nosotros vamos a encontrar generalmente el mismo encuentro de vocales. Miremos, por ejemplo, el acusativo que nos sirve para el genitivo, para el dativo, singular y para los otros casos. Por ejemplo, acá, el acusativo. Entonces, coloco la estructura. ¿La estructura es cuál? Tema, le agrego el sufijo y luego le agrego la terminación. Pero recuerden, miren acá, entre el tema y el sufijo tenemos dos vocales fuertes, o sea, necesitamos contraer. ¿Cuáles son los timbres que tenemos acá? Exacto, epsilon es claro, omicron es oscura. ¿Qué regla me sirve acá? Exacto, la misma anterior, la oscura vence su forma larga, pero hay una excepción, que cuando epsilon se encuentra con omicron, el resultado es el diptongo U. Y aquí lo tenemos. Y si nos damos cuenta, la acentuación, ¿cómo varía o dónde la he colocado? Generalmente el ejercicio es colocarlo, porque esto es un verbo, generalmente lo más posible al inicio de la palabra. Pero recuerden que esto es un verbo de prácticamente de tendencia a declinación. Entonces, aquí yo tengo que tener en cuenta más bien es dónde me aparece en el nominativo. Aquí mire que me aparece en esta posición. Entonces yo trato de mantener esa posición para la colocación del acento. Entonces, en la contracción, ¿dónde estaba el acento antes de contraer? En el primer elemento a contraer y por tanto yo voy a tener este acento circunflejo acá. Lo mismo va a pasar con el genitivo que ustedes ven acá y lo mismo con el dativo que ustedes ven acá. La misma situación con el nominativo y el vocativo plurales, que son muy regulares, siempre en esa estructura. Recuerden, muchachos, que lo que estamos haciendo acá lo hacemos con terminaciones de la tercera declinación, no con otra clase de terminaciones cuando hablamos del masculino. Para el acusativo vemos lo mismo y detengámonos con el dativo, donde hay un cambio de vocal. Pienso que se puede entender claramente. Antes de construir, yo construyo el tema, la lee, le agrego el sufijo ont y le agrego la terminación on. El acento debería estar, recuerden acá, como el nominativo singular.
Pero como la terminación que regula el acento es larga, sí o sí me toca moverla hacia acá, quedando en el segundo elemento a contraer. La atención, contracción es la misma que estoy haciendo durante todo el rato y por tanto me queda U. Y el acento, como cae en el segundo elemento a contraer, recuerden que lo llamamos siempre paroxítono en este caso, es un acento oxeia o agudo. La lun, ton, de los que hablo. ¿Se comprende esto, muchachos? Bien. Y el dativo plural seguimos la misma dinámica que ya la conocemos. Tenemos tema, sufijo. ¿Qué pasa acá? La cosa que pasa acá es lo más interesante, porque por donde lo mires va a suceder el mismo efecto. ¿Cómo así que el mismo efecto? Sí, muchachos. Voy a agregar sigma a la tau cae. Voy a agregar la terminación sigma con la new y la new cae. ¿Qué me quedó? Una ómicron que se alarga generalmente a U. O sea que la forma, perdón, voy a hacer esto acá, la forma que me quedaría sería la, le, U, sí. Esto es lo que me queda a mí, la le, U, sí. Ahora me toca hacer la declinación, perdón, la contracción entre la épsilon y un diptongo, que aplicamos la cuarta regla. La cuarta regla que me dice que cuando son dos consonantes de timbres distintos, pienso en las primeras reglas. Aquí la primera regla ya la sabemos cuál es, que vence la oscura en su forma larga, pero esto es una excepción. Épsilon y ómicron se vuelven U. Y decíamos, ¿y qué le pasa entonces a lo resultante, a la epsilon que se quedó sin contraer? Desaparece. Eso decíamos, se elide. Entonces, por eso aquí nosotros tenemos este resultado. Bien, si esto queda claro por este lado, queridos muchachos, entonces observemos cómo es el femenino. Para el femenino, recuerden que nosotros hemos utilizado este término de acá, un sufijo us, que se mantiene, como ustedes ven, a lo largo de toda la declinación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Pues la única contracción que tengo que hacer es entre una épsilon y el diptongo U, que miren, se repite en todos lados. Es lo único que me toca hacer, no tengo nada más que hacer. Entonces recuerden, épsilon más U, lo acabamos de ver. Aplico la cuarta regla o principio de la contracción, que me dice que cuando las vocales a contraer, las más cercanas, son de diferente timbre, aplico las reglas anteriores. La regla anterior me dice, este es el encuentro de una clara con una oscura. La oscura vence en su forma larga, o sea, yo esperaría una omega, pero hay una excepción que me dice que estas dos cosas se vuelven simplemente U. ¿Y qué hacemos entonces frente a esa epsilon que me quedó por aquí sobrando? Simplemente se elimina o se elide. O sea que el resultado final de la contracción siempre va a ser una U. Y de hecho, queridos muchachos, pues aquí lo ven ustedes. U, 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 U y U. Se mantuvo esa U todo el rato. Uno podría hacer otra asimilación diferente, pero no va con la dinámica de la regla. Simplemente quito la épsilon y agrego la U. Pero no sería el procedimiento que normalmente hacemos nosotros para este tipo de ejercicio y de declinación. Cuéntenme, ¿cómo la ven ustedes? ¿Muy complicada? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Qué he hecho después? Pues obviamente, muchachos, para la acentuación yo sigo las mismas reglas que hemos estudiado hasta el momento. ¿Qué acento tenía yo acá? Un acento proparoxítono, que se puede quedar ahí porque recuerden que en el participio activo, presente activo, las terminaciones que yo agrego corresponden al alfa impura breve. Entonces, si es breve, pues obviamente esta alfa será breve y esta alfa será breve. Recuerden que en el plural eso cambia. Solo es breve en el plural el ay del nominativo y del vocativo. De resto, todas las alfa que están ahí son largas. Esto es como repetición, pues, de lo que ya habíamos visto cuando estudiamos en en la sexta lección, la primera declinación. Entonces, ¿qué tengo yo? Como el acento la mayor parte del tiempo cayó en el primer elemento a contraer, digo yo en la mayor parte del tiempo, no, en algunos momentos, perdón, entonces el acento será casi siempre
circunflejo, como ven acá. En los otros casos donde el acento cayó en el segundo elemento a contraer, es decir, en el diptongo, como ustedes pueden ver acá, entonces el acento, pues obviamente tiene que ser como paroxítono o agudo, oxedia, porque cae en el segundo elemento a contraer. De resto, las terminaciones son exactamente iguales. Entonces, la lusa, la lusan, la luces, la luce, la lusae, la lusas. Atención acá, aquí sí funciona lo del genitivo. La luzón, la lusais, la lusa y la lusai. Esto queda claro para todos. ¿Hay alguna dificultad con esto? ¿Marcha bien? Bien. ¿Qué nos queda faltando? El neutro. Y aquí lo vamos a tener. Neutro. El neutro, obviamente, vuelve a repetir la situación anterior, pero ¿qué es lo que pasa acá? Aquí me tengo que quedar en nominativo, vocativo y acusativo. Mucha atención. Porque en el masculino, observen cómo es la loan. Pero observen cómo es en el neutro. Es la lun. Explico por qué. Yo les dije ahorita a ustedes, en el neutro, el nominativo se conserva en tema puro. Entonces no va a experimentar ningún alargamiento. Incluso si la tau de acá va a caer, lo que va a permanecer siempre es on, con omicron, sin aumentar, porque en el neutro se mantiene el tema puro. Por lo tanto, yo estoy haciendo la contracción entre la épsilon y la omicron, que recuerden que es una excepción. Épsilon y omicron en la contracción se vuelven el diptongo U. Y por eso aquí tenemos simplemente esta terminación, la lun, la lun. Recuerden que en el nominativo el acento se queda allí donde me lo voy a encontrar. O sea, antes de construir yo me lo estoy encontrando en la epsilon, según el nominativo singular. Y ya seguimos. U, 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 U. Porque siempre vamos a tener el encuentro de una epsilon con omicron. Entonces es mucho más fácil que las demás contracciones. Y frente a las terminaciones, pues recuerden que es fácil porque seguimos la tercera declinación. Seguimos la tercera declinación. Entonces, en la tercera declinación sabemos que nominativo, vocativo, acusativo realmente no tienen una terminación, sino que terminan en su tema. Para los demás casos seguimos las terminaciones correspondientes, pero recuerden que para los casos directos plurales colocaremos una alfa. No sé si hay alguna situación que quieran que miremos acá. Observen que el dativo plural es exactamente igual a cómo funciona el dativo masculino plural. O sea, la misma situación de la sigma que cancela la tau, de la sigma que cancela la nu, de esa omicron que se vuelve u, y entonces ya la contracción es una épsilon más una u, que termina dando lo mismo, U, como lo hicimos en el caso anterior. De resto, no hay nada nuevo. ¿Es claro todo esto? Bien. Dicho esto, miren que es pura mecánica, pura, como decía yo la vez pasada, reciclaje. Es lo que yo ya sé, lo voy a añadir a, tengo que contraer, yo ya sé contraer. Entonces, mire que lo que estamos haciendo es utilizar una cantidad de dinámicas, de conceptos que ya manejamos en la lengua. Y ahora vamos a, con respecto a la diátesis medio pasiva, vamos a partir del mismo principio de declinación. ¿Cómo así que declinación? Claro, vamos a tener un tema, un sufijo, el participio, omen en este caso, y luego vamos a agregar la terminación respectiva. Yo nada más les voy a mostrar a ustedes dos casos de la declinación, porque para qué me pongo a mostrarles más si con estos dos ya es exactamente todo lo otro. Entonces, ¿cuáles son esos dos casos que les voy a mostrar? Voy a colocar el mismo término, la le. Miren la, vamos a hacer el masculino, les muestro el femenino y les muestro el neutro. ¿Y cuáles dos casos? El nominativo y el genitivo.
Miremos el nominativo masculino singular. ¿Cuál es la forma que yo debería tener? La le más el sufijo omen más la terminación os. ¿Dónde está el pequeño, digamos, problema que no es problema para nosotros? En que cuando agrego el tema se me encuentra con el sufijo que tiene una vocal también fuerte, épsilon y ómicron. ¿Eso queda? Y aquí está. ¿Y qué agrego al final? La terminación. Pare de contar. Sobre el acento, cuando yo tengo esta forma original, miren dónde he colocado el acento, en la antepenúltima sílaba, porque bueno, se respeta un poquito también lo que es el verbo. No lo puedo colocar antes porque, mire, sería una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas. ¿Dónde lo tengo que colocar? Según la ley del tersilabismo, hasta donde se me permite, es decir, en este caso la ómicron. Entonces, la lúmenos, como está cayendo en el segundo elemento a contraer, es un acento agudo o proparoxítono. Vamos al genitivo. La misma situación, la leomenu, pero ¿por qué he dejado el acento acá? Porque la sílaba que rige, la final que rige o que controla los acentos, se volvió larga, entonces tengo que sí o sí mover el acento hacia el aspecto, hacia el momento siguiente. Y entonces el resultado es que tengo que contraer la épsilon con la ómicron, dándome el resultado de la lumenu. Esto sucede para el masculino. Ahora dediquémonos al femenino. La misma historia, muchachos. Voy a colocar forma por forma. Coloco el tema la le, agrego el sufijo omen y agrego la terminación. El acento debería estar acá, pero lo he movido porque la sílaba final que regula el acento se alargó, entonces me ha tocado colocarlo en la sílaba siguiente. Si yo tengo que hacer la contracción, la tengo que hacer entre épsilon y ómicron. Esto me da como resultado lo que ustedes ven acá. La lume, ne. La lume, ne. Y lo mismo sucede exactamente igual para el caso del genitivo singular. La lumenes, como es esperado. Recuerden que para el participio presente medio pasivo, voy a tener aquí la segunda declinación masculina en cuanto a las terminaciones. Aquí tendré la primera declinación femenina de alfa impura pero larga. Y aquí voy a volver a tener la segunda declinación pero neutra. Y sucede exactamente lo mismo en la última, que es el neutro que nos queda faltando. Coloco la le, coloco el sufijo y coloco on. Como veo que la sílaba reguladora del acento es breve, puedo dejar el acento acá tranquilamente. Hago la contracción que es exactamente igual y me queda la lumenon, siempre con ese acento porque está cayendo en el segundo elemento al contraer. Y lo mismo sucede para el final, solamente que aquí muevo de una vez más el acento, porque la sílaba reguladora del acento es alargada, es un diptongo, por lo cual no puedo dejar el acento acá, sino que lo tengo que mover acá. Contraigo esto con esto y me da U. Y ya todo lo otro lo coloco como normalmente debe quedar. Veamos cómo se comporta, por ejemplo, el participio cuando tiene que afrontar verbos también contractos, pero cuya vocal temática es alfa. Y les propongo entonces, miremos el verbo timao, por honrar, respetar o venerar. En todo caso, esto que ya vemos es más bien como sintético porque es más o menos es el mismo comportamiento que acabamos de ver, solamente que aquí tenemos que tener en cuenta que en vez de una épsilon como vocal temática, vamos a obtener nosotros una alfa como vocal temática y dependiendo de eso haremos la contracción. Si hablamos, por ejemplo, de los participios activos, por ejemplo, en el masculino nosotros tendremos lo siguiente. Para el primer elemento, recordemos que tenemos acá el nominativo y el vocativo que van a ser exactamente iguales. El nominativo determinan en el sufijo ont, pero como lo acabamos de ver, la tau desaparece y esa tau hace que como resultado tengamos una omicron alargada en omega. Por tanto, la contracción va a suceder entre alfa y omega.
ya prácticamente podríamos decirlo todo, porque recordemos que dentro de una de las reglas de la contracción, alfa y omega, alfa vocal media, omega vocal oscura, vence la oscura en su forma alargada. Eso quiere decir básicamente que nosotros aquí vamos a tener siempre como resultado en la contracción un omega, como ustedes pueden ver en cada una de las personas, perdón, en cada uno de los casos de este participio. Observen acá la omega. Y para la acentuación, pues vamos a tener las mismas consideraciones que hemos tenido desde hace rato. Observen que, por ejemplo, en todos los casos, exceptuando el genitivo plural y los casos indirectos duales, nosotros siempre obtendremos un acento acá en timá, que es el primer elemento a contraer. Por tanto, como es el primer elemento a contraer, pues obviamente eso significará que vamos a tener como resultado el acento circunflejo. En cambio, en los casos en que ese acento se ha tenido que mover, en este caso al sufijo, como lo es en el genitivo plural y como lo es en los casos indirectos duales, entonces como el acento cae en el segundo elemento a contrario, entonces nosotros tendríamos el acento, en este caso, paroxítono. De resto, absolutamente seguimos los mismos modelos sin ninguna dificultad. Para el femenino, nosotros tendremos las mismas cosas. Observemos que tenemos que hacer una contracción entre alfa y el diptongo U. Aquí recuerden que aplicamos la cuarta regla. La cuarta regla, sobre todo el parágrafo 2. Recuerden que esa cuarta regla nos dice que cuando el primer elemento a contraer se encuentra con un diptongo y el primer elemento de ese diptongo tiene un timbre diferente al primer elemento a contraer, vamos a aplicar las reglas originales, es decir, la primera, la segunda o la tercera. En este caso volvemos a aplicar la que aplicamos para el masculino, que nos dice que entre dos vocales, la oscura, en este caso la omicron, vence en su forma larga, y aquí la tenemos. Pueden observarla acá. Con respecto a la Upsilon, recuerden que en esa misma regla se nos dice que la Upsilon desaparece. Entonces el resultado va a ser siempre una omega, como ustedes pueden ver acá. En todas las formas, la contracción fue de esa misma manera. Y vuelve a funcionar acá lo de la acentuación. Si tenemos el acento en el primer elemento a contraer, entonces debemos esperar el acento circunflejo. Si en cambio, como sucede por ejemplo acá, en los casos duales indirectos, si tenemos el acento en el segundo elemento a contraer, entonces tendremos que tener un acento paroxítono como resultado. Aquí volvemos, recuerden, como regla de la primera declinación, porque este es el género femenino, recuerden que nosotros las terminaciones las tomamos de la primera declinación. Entonces, en el genitivo plural, por la situación concreta de esta declinación, tendremos el acento perispómeno o circunflejo prácticamente encima de la terminación. Finalmente, en el neutro, nosotros tenemos las mismas situaciones muy parecidas a las que teníamos para el primer caso, es decir, para el caso del masculino. En el neutro, recuerden que los casos directos son todos iguales, entonces el resultado tiene que ser timón. En este caso, observemos que el resultado se logra comprender porque la contracción me va a pedir a mí esto. Me explico. Lo primero que tenemos nosotros acá, perdón, es el encuentro entre timá y el sufijo ont. Ya sabemos que la tau, como no puede estar al final de una palabra, tiene que desaparecer. Aquí entonces yo la he reescrito en la segunda parte, pero en el caso del neutro, recuerden que no sucede el alargamiento por compensación de la caída de la tau. Entonces, ¿cómo se llega a omega? Se llega a omega es por la contracción. Alfa se encuentra con Omicron. Omicron es una vocal oscura que vence, pero vence en su forma larga. Por tanto, vamos a tener siempre omega, como pueden ver ustedes acá. Y con respecto a la acentuación, las mismas características.
Si el acento está en el primer elemento a contraer, como se puede observar acá, entonces tendremos acento circunflejo, como se puede observar ahí donde estoy haciendo todas esas flechas y rayas. En cambio, si el acento cae en el segundo elemento a contraer, como en el caso del genitivo, pues entonces obtendremos el acento proparoxítono, como lo tenemos también acá en el caso de los casos indirectos duales. Esto con respecto a la correcta declinación de los participios, en este caso contractos, cuya vocal temática es alfa. Si vamos entonces a mostrar los casos que corresponden a la declinación media o pasiva de este mismo participio con la vocal temática en alfa, pues basta que mostremos simplemente el nominativo y el genitivo de cada uno de los géneros. Por ejemplo, recordemos que la construcción se hace con el sufijo omen en el masculino y agregamos las terminaciones de la segunda declinación masculina. En el femenino otra vez el omen, pero esta vez agregamos las terminaciones de la primera declinación en alfa impura larga. Y finalmente en el neutro nosotros vamos a tener siempre el mismo sufijo, pero esta vez agregaremos las terminaciones de la segunda declinación neutra. Dicho esto, lo único que nos queda por hacer es exactamente la contracción entre la vocal temática y la vocal con la que inicia el sufijo, que en este caso coincide siendo la misma. Por lo tanto, el resultado va a ser siempre una omega, como ustedes lo pueden ver acá, porque entre alfa y omicron, alfa recuerden que es una vocal de tipo de timbre medio, más omicron que es de tipo oscuro, vence la oscura en su forma larga y por tanto siempre nos tiene que dar una omega. Aquí tenemos entonces cómo debería ser la declinación de este verbo participio cuando se encuentra con verbos cuya vocal temática es alfa. Ahora podemos ver el último modelo, como siempre lo hemos hecho. Esta vez escogemos el verbo de lo. Aquí observamos que la vocal temática va a cambiar en omicron. Si quiero colocar este verbo en participio, pues sigo la misma lógica que he venido trabajando hasta este momento. Y ustedes, por ejemplo, aquí pueden ver el masculino. Podemos explicar de una vez las diferencias que ocurren acá. Seguimos colocando ont como sufijo, pero recordamos entonces que tau tendrá que caer, nos quedaría entonces esta terminación, la omega, por la caída de la tau, experimenta el alargamiento. Luego nos quedan nosotros dos vocales con el mismo timbre. Recordemos que la primera regla de contracción nos dice que dos vocales con el mismo timbre vence el mismo timbre, pero en su forma larga, es decir, en una omega. Y esta será la única vez que nosotros tengamos una omega, porque en el resto de las ocasiones tendremos el encuentro de una omicron con una omicron. Como pueden observar ustedes en cada uno de los casos que hay acá, es el encuentro de omicron con omicron. Recordemos que esa misma regla que acabo de decir, que dos vocales con el mismo timbre se convierten en su respectiva larga cuando se contraen, también trae una excepción, tanto para épsilon cuando se encuentra con épsilon como cuando omicron se encuentra con omicron. En este caso, omicron con omicron dan como resultado el diptongo U, que ustedes pueden ver acá señalado en cada una de las formas resultantes. Y para la cuestión de los acentos, pues seguimos las mismas reglas que hemos estudiado hasta este momento. Si está en el primer elemento a contraer, entonces será el resultado un acento circunflejo, y si está en el segundo elemento a contraer, pues el resultado será el de un acento paroxítono, como pueden ver en el genitivo plural o como pueden ver en los casos indirectos duales. Esto para el masculino. Para el femenino, ¿qué tenemos? Básicamente vamos a seguir el mismo procedimiento, solamente que aquí vamos a tener el encuentro de una omicron como vocal temática con la vocal, o en este caso, el diptongo inicial del sufijo que es U.
Para poder hacer la contracción vamos a recordar la cuarta regla, que en el primer parágrafo nos dice a nosotros que si una vocal, en este caso temática, se encuentra con un diptongo y las vocales más cercanas, es decir, las que se van a contraer, tienen el mismo timbre, es decir, ómicron y ómicron, basta que eliminemos la primerísima vocal. Después de haber eliminado la primerísima vocal, pues entonces el resultado será siempre, como ustedes pueden ver acá, una U. De esa manera, nosotros siempre vamos a tener como contracción la expresión de lu y ya lo otro de luz con sus respectivas terminaciones. Y con respecto a la acentuación, pues tenemos las mismas situaciones que hemos venido explicando. Es decir, que si tenemos el acento en el primer elemento a contraer, el resultado será un acento circunflejo, y que si lo tenemos en el segundo elemento a contraer, pues el resultado será un acento, en este caso agudo. Atención porque estamos otra vez en femenino, y recuerden que la acentuación acá es una acentuación particular, atraída hacia el final sobre la omega. Esto es lo que podemos decir para el femenino. En el caso del neutro de este verbo, pues tenemos la misma situación. Nosotros vamos a pensar un poquito como lo habíamos hecho anteriormente para el masculino. Aquí tenemos de nuevo la situación con ont. La tau tiene que desaparecer porque no puede culminar una palabra en griego, a no ser de que sea un extranjerismo, y nos queda como resultado la terminación on. Recordemos que la caída de la tau en el neutro no afecta la cantidad de la omicron de este sufijo. El resultado U, ¿de dónde viene? De aplicar la excepción de la primera regla. Dos vocales del mismo timbre formarán como contracción la vocal larga resultante. Pero esto es una excepción que nos dice que omicron más omicron forma siempre el resultado del diptongo U. Como ustedes pueden ver, entonces siempre dará U. Con respecto a la acentuación, vamos a seguir los mismos criterios. Nos queda simplemente mirar cómo funciona esto cuando nos encontramos con la declinación medio pasiva de este mismo verbo de lo. Y las dificultades no son problemáticas acá. Tenemos la misma estructura que ya venimos explicando. Agregamos al tema el sufijo omen y las terminaciones respectivas al masculino, al femenino o al neutro. Atención, en todo caso, porque entonces los elementos a contraer, pues ya por las reglas que hemos estudiado, nos llevan a encontrarnos siempre ómicron con ómicron, cuyo resultado, lo sabemos ya, es una excepción, va a ser siempre U. Y la acentuación, pues ya la hemos estudiado, depende de diversos factores. Ahora, como hemos hecho durante todo nuestro curso, una vez hemos enseñado a construir morfológicamente las diferentes categorías gramaticales, ahora nos vamos a dedicar a la descripción morfológica de esta categoría, que es el verbo en este modo particular que estamos estudiando. Entonces, iota prima, la descripción morfológica de los participios. Iota prima, la descripción morfológica de los participios. Bueno, como primer elemento, tenemos que tener en cuenta que cuando un verbo ha sido conjugado en participio, obviamente participio griego, este participio griego va a contener una información en concreto, y esa información es la siguiente, la que voy a enumerar a continuación. Primero que todo, si yo tengo que hacer la descripción morfológica, obviamente tengo que ubicar la categoría gramatical, que en este momento obviamente es un verbo. Como segundo, debo determinar el tiempo. Y cuando hablamos de participios, 4 son los tiempos: o presente, o futuro, o aoristo, o perfecto. Por el momento, yo me concentro en el presente, que es el único que hemos estudiado. Luego tengo que indicar el modo, obviamente es el modo participio. Puedo colocar el modo antes del tiempo si quiero, eso no es ningún problema. Lo importante es que en todo caso cada uno de estos elementos queden analizados dentro de la descripción morfológica.
Luego la diátesis, que puede ser activa, pasiva o media. Nosotros hemos enumerado las tres. Luego tendremos que determinar si tal verbo es activo, medio o pasivo, cómo está funcionando. Como se trata de un verbo que se declina, tenemos sí o sí que definir el caso. En este caso, si es nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo. Por lo demás, como se declina, tendremos que definir su género, femenino o masculino neutro. Ya hemos visto que esto, al menos por el lado del femenino, es fácil discernirlo, pero también los otros casos de alguna manera u otra, pero sobre todo el femenino queda muy bien definido. Y en el caso del número también debemos de especificar si se trata del singular, del dual o del plural. Este sería, digamos, el contenido que todo verbo en participio tiene que proveerme cuando lo voy a analizar. Les propongo, miremos un ejemplo, pero esta vez, pues no analicemos palabra por palabra, sino que yo los invito a que miren las letras en azul. Los caracteres en azul son todos participios. Vamos a leer este texto tomado de Catamathayo, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 31, que dice: Hosteton ochlon thaumasai blepontas, cohus laluntas, culus hugieis, kai holus peripatuntas, kai tuflus blepontas, kai edoxasan ton theonis arae. Aquí hay una construcción bastante particular que no puedo enfatizar en este momentico. Aquí nosotros nos encontramos con un infinitivo aoristo que funciona como si fuese el núcleo del predicado o el verbo principal. Y cuando un verbo en infinitivo tiene esa función concreta, que está funcionando como si fuese un núcleo del predicado, eso va a implicar que haya un sujeto. Es extraño porque le hemos dicho pues que los infinitivos no funcionan de esa manera, pero bueno, ya llegaremos a ese punto de poder estudiar esto con, digamos, con relativa calma y profundidad. Acá lo que nosotros tenemos entonces es un infinitivo que está funcionando como si fuera un núcleo del predicado y por lo tanto, si es núcleo del predicado, debe tener un sujeto. Y el sujeto, generalmente, cuando hay esta construcción con infinitivo, debe de encontrarse en acusativo. Por lo tanto, aquí tenemos la expresión que sí la conocemos, la multitud. Recuerden que esta es una palabra masculina de segunda declinación, ojlujo, que significa, que traducimos generalmente con el término multitud. Entonces, la multitud, thaumasai, como es un infinitivo activo, aoristo, estamos hablando de lo que tiene que ver con el aspecto temporal del pasado, nosotros diríamos la multitud se maravilló, podríamos traducir de esa manera, se maravilló. Y este hoste es una conjunción subordinante que generalmente la traducimos así. Así que la multitud se maravilló. Y tenemos la cantidad de verbos. ¿Se maravilló haciendo qué? Viendo. ¿Viendo qué? Los mudos a los mudos. Como expresión está en acusativo y van a ver que las terminaciones que tenemos todas acá son de acusativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el verbo viendo. ¿Qué es lo que se veía? ¿O qué es lo que la multitud veía? Veía a los mudos, podemos traducir acá de una vez, a los mancos, a los jolús, también en acusativo plural, que serían los cojos, y tenemos finalmente a los tuflus, es decir, a los ciegos, siempre en acusativo plural. ¿Y qué es lo que maravilla a la multitud? De hecho, voy a tomar otro color diferente para traducir lo otro. Así que la multitud se maravilló viendo a los mudos, la luntas, lo acabamos de hacer, que hablaban. Observen que he modificado la manera de traducir el verbo en participio a como lo había presentado en los paradigmas anteriores. Entonces, los mudos que hablaban, los mancos curados,
los cojos peripatuntas, los cojos que caminaban. Miren que estoy utilizando diferentes maneras de traducir el participio. Y los ciegos, puedo traducirlo con un gerundio, viendo o que ven o que veían. Eso ya lo tengo que adaptar yo a cómo esté haciendo la traducción. Y bueno, esto ya no nos interesa tanto porque al fin y al cabo estamos concentrados es en la parte de los participios. Pues aquí, como ustedes observan, voy a limpiar la pantalla. Todas esas palabras en azul han servido para caracterizar algo en concreto. O sea, es la función, si se puede decir así, del participio cuando éste dentro de una oración, dentro de una proposición funcionan como si fueran adjetivos. Cofus está en acusativo y aquí tenemos as. Tenemos holus, aquí tenemos as. Tenemos tu flos y aquí tenemos as. Todo esto es acusativo. Se preguntarán por qué no hice nada con esto. Esto no es un participio, sino que esto es un adjetivo. Pero nos ayuda a nosotros también a entender incluso mejor las cosas. Mire que tenemos acá este término con esta caracterización, este otro término con esta caracterización, este otro término con esta caracterización. Eso significa que nosotros estamos teniendo el participio, si lo comparamos con este otro de acá, en su función de adjetivo. Y una cosa bastante interesante para que veamos acá simplemente como por decirlo, es que confuse, que nosotros hemos traducido como mudo, eso también es un adjetivo. Que por ejemplo, culus, que ustedes ven ahí, también es un adjetivo. Que holus también es adjetivo. Recuerden que holus lo hemos traducido como cojos y finalmente la palabra por ciegos, acá, también corresponde a un adjetivo. Entonces, el participio, los adjetivos acá están, digámoslo así, funcionando. Todos esos que están en color negro están funcionando de manera sustantivada y los está describiendo un participio. Tomemos entonces uno de estos verbos. Aquí lo voy a tomar yo. El verbo laluntas. Y vamos a hacer la descripción morfológica. Entonces, como primero, debemos definir cuando encontramos la palabra laluntas, ¿eso qué es? La categoría gramatical. Diremos que es un verbo. Una vez determinado el verbo, yo tengo que indicar o el tiempo o el modo. Podría ser el modo para mayor facilidad de los estudiantes, pero normalmente uno sigue como esta estructura de tiempo. En este caso, la luntas pertenece al presente. Ahora, si el modo es participio, la diátesis de este verbo, como se puede ver por la terminación ont, que obviamente aquí está en una contracción, esto es activa, claramente no es omen, como esperaríamos en el medio o en el pasivo. El caso al terminar en as es obviamente acusativo. El género obviamente tiene que ser masculino. Y digo obviamente porque el neutro obviamente tiene su terminación determinada, es decir, sería nada más la alfa. Tendremos el número en este caso que es singular. Recuerden que las terminaciones masculinas del participio provienen de la tercera declinación. Esto provendría de un verbo que tendremos que suponer que sea contracto porque no tenemos el sufijo ont claramente ahí demarcado. Entonces esto tendría que ser la leo. Y la traducción pues puede variar de acuerdo a lo que hicimos ahorita. Normalmente traduciríamos como que hablan o hablan. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta que hacer. Y si esto está así suficientemente claro, pues obviamente no hacemos ninguna pregunta. Les agradezco. Con esto concluimos todo lo que tiene que ver con la morfología del participio y también concluimos esta lección.